de las lujosas mansiones de Sinaloa a una celda de 2 por 3 metros. Así se desplomó el imperio de Ovidio Guzmán, el heredero del Chapo, pasando de la cúspide del narcotráfico al abismo del confinamiento total. En este infierno de concreto y acero, cada segundo es una agonía para el ratón, vigilado sin descanso, privado hasta de la más básica intimidad. Ovidio enfrenta una realidad aplastante mientras lucha por mantener la cordura y su vasto imperio del fentanilo se desmorona. En las polvorientas calles de Culiacán, Sinaloa, el 29 de marzo de 1990, Ovidio Guzmán López vino al mundo, hijo del infame Joaquín El Chapo Guzmán. Desde su primer aliento, el destino de Ovidio estaba entrelazado con el narcotráfico. El joven Ovidio creció en un mundo de contrastes extremos. Por un lado, disfrutaba de lujos inimaginables, mansiones, autos de lujo y educación en las escuelas más exclusivas, pero por otro, vivía bajo la constante amenaza de rivales y autoridades. Su infancia fue una mezcla de oro y plomo, donde los juguetes se alternaban con guardaespaldas armados. Mientras Ovidio crecía, el imperio de su padre se expandía. El cártel de Sinaloa se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Pero como sabemos, todo poder tiene un precio que tarde o temprano llegará, y para el Chapo no fue la excepción. La factura le llegó el 19 de enero de 2017, capturado y extraditado a Estados Unidos, dejando un vacío de poder que sus hijos, incluido Ovidio, se apresuraron a llenar. Con apenas 24 años, Ovidio dio sus primeros pasos en el negocio familiar. Aprendió rápido, ganándose el respeto de los miembros del cártel con su astucia y determinación. El ascenso de Ovidio al poder no fue sin obstáculos. Luchas internas y rivalidades amenazaban su posición. Sin embargo, demostró ser un líder capaz, consolidando su control sobre el cártel. Pero su reinado estaría marcado por un evento que sacudiría a México: el Culiacanazo. El 17 de octubre de 2019, las fuerzas de seguridad mexicanas intentaron capturar a Ovidio en Culiacán. Lo que siguió fue un caos sin precedentes. El cártel respondió con una violencia abrumadora, paralizando la ciudad y forzando al gobierno a liberar a Ovidio. Este evento demostró el poder del cártel, pero también puso a Ovidio en el centro de la atención mundial. Tras el Culiacanazo, Ovidio se convirtió en uno de los criminales más buscados. Expandió el imperio del fentanilo, contribuyendo a las crisis de opioides en Estados Unidos. Vivía una vida de lujos extremos, pero siempre mirando por encima del hombro. Las autoridades estaban tras su rastro, y él más que nadie lo sabía. Solo era cuestión de tiempo hasta encontrarlo. El gran día llegó el 5 de enero del año pasado. En un operativo sorpresa, Ovidio fue finalmente capturado en Culiacán. El cártel respondió con violencia, pero esta vez las autoridades no cedieron. Ovidio fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, esperando su extradición a Estados Unidos. El viaje de Ovidio hacia el infierno de concreto fue un descenso dramático desde las alturas del poder. Durante su extradición a los Estados Unidos, el avión que transportaba a Ovidio Guzmán aterrizó en Chicago, y mientras era escoltado por las calles de la ciudad, un edificio peculiar se alzó ante su vista: el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, su nuevo hogar, diseñado por el arquitecto Harry Wise en 1971. Este rascacielos de 28 pisos se eleva en pleno corazón de Chicago. Su forma triangular única le ha valido el apodo de Triángulo de Hierro, una estructura que desafía la arquitectura convencional de las prisiones. Pero esta forma no es un capricho estético, es una característica de seguridad meticulosamente planeada. El propósito de este edificio es claro: albergar a los criminales más peligrosos y a reclusos en espera de juicio. Aunque fue diseñado originalmente para 400 internos, en la actualidad alberga a 486, superando su capacidad inicial. Ovidio Guzmán, acostumbrado a espacios amplios y lujosos, ahora sería uno más en este hacinado rascacielos penitenciario. Las medidas de seguridad del Triángulo de Hierro son tan impresionantes como su diseño exterior. Las ventanas, con solo 13 centímetros de ancho y 2.3 metros de alto, son prácticamente imposibles de atravesar por un ser humano. Además, están distribuidas de forma irregular en la fachada, una estrategia para dificultar cualquier plan de fuga que pudiera concebirse desde el interior. La forma triangular del edificio no solo es llamativa, sino funcionalmente crucial.
permite a los guardias mantener una visibilidad completa de los reclusos en todo momento, eliminando puntos ciegos y aumentando la eficacia de la vigilancia. En la azotea, donde se encuentra una cancha de baloncesto, una pared perimetral de 10 metros de altura se alza. Como si esto fuera poco, un alambrado cubre la parte superior, una medida adicional para prevenir cualquier intento de fuga en helicóptero. Ovidio, quien alguna vez tuvo acceso a todo tipo de vehículos para sus operaciones, ahora veía el cielo a través de una red de alambre. La vigilancia en el interior es igualmente intensa. Los guardias observan a los reclusos constantemente, incluso durante las comidas y las visitas al baño. Para Ovidio, acostumbrado a dar órdenes y moverse con libertad, esta supervisión constante sin duda fue un cambio drástico en su realidad diaria. Finalmente, Ovidio fue conducido a su celda, probablemente ubicada en el piso 11, un área destinada a presos de alto perfil. Lejos quedaron los lujos de sus mansiones en México. Su nuevo hogar era una austera habitación sin alfombras, con puertas de seguridad reforzadas. El mobiliario se reducía a lo básico: una cama y un escritorio. La única conexión con el mundo exterior era una ventana de piso a techo que ofrecía una vista de la ciudad de Chicago. Sin embargo, esta vista, aunque impresionante, estaba severamente restringida por las medidas de seguridad. Para Ovidio, esta ventana se convertiría en un recordatorio constante de la libertad que había perdido. A medida que Ovidio se instalaba en su celda, no podía evitar notar el contraste con los rumores que había escuchado sobre los primeros días del Centro Correccional Metropolitano de Chicago. En sus inicios, la prisión había sido conocida por ofrecer comodidades inusuales para un centro de detención. Los pisos alfombrados, las celdas cómodas y la buena comida eran parte de un pasado lejano. Ovidio ahora se enfrenta a una realidad austera y restrictiva. Sin embargo, algunos vestigios de ese pasado más indulgente permanecían, como la biblioteca ubicada en el 9º piso, que aún funcionaba y ofrecía a los reclusos una ventana al mundo exterior a través de los libros. Desde la inauguración del Triángulo de Hierro, ha habido al menos un caso notable de fuga. En 2012, 2 reclusos, Kenneth Conley y Joseph Banks, lograron escapar usando sábanas amarradas. Aunque fueron recapturados días después, su hazaña demostró que incluso la prisión más segura podía tener vulnerabilidades. Este incidente llevó a un aumento drástico en las medidas de seguridad, haciendo la vida de los reclusos aún más restrictiva. Ovidio no era el primer nombre famoso en pasar por estas celdas. El rapero R. Kelly, el líder mafioso James Marcello e incluso Matthew Nolan, hermano del famoso director Christopher Nolan, habían sido huéspedes del Triángulo de Hierro. Cada uno había dejado su marca en la historia de la prisión, adaptándose a su manera a la vida tras las rejas. La rutina diaria en la prisión es un recordatorio constante de la nueva realidad de Ovidio. Como recluso de alto perfil, se mantiene separado de la población general, limitando aún más sus interacciones. Su acceso a las instalaciones recreativas, como las canchas de baloncesto y voleibol en la azotea, es estrictamente controlado y limitado. Las comidas, que en el pasado habían sido elogiadas por su calidad, ahora son básicas y funcionales. Las visitas, un salvavidas para muchos reclusos, están altamente restringidas y monitoreadas, recordando a Ovidio que cada aspecto de su vida está ahora bajo constante vigilancia. El proceso de ingreso fue un choque cultural para Ovidio. La clasificación de seguridad y la asignación de su celda marcaron el inicio de una nueva vida definida por restricciones y pérdida de autonomía. Las interacciones iniciales, limitadas principalmente a los guardias, subrayan la soledad de su nueva existencia. Para un hombre que una vez controló un imperio criminal multinacional, la adaptación psicológica a esta pérdida de libertad y privilegios fue quizás el desafío más grande. Cada día es una lucha contra la monotonía y el aislamiento. A medida que los días se convirtieron en semanas y meses, la vida de Ovidio Guzmán en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago adquirió una rutina estricta y monótona. El otrora poderoso narcotraficante ahora se encuentra sujeto a un horario inflexible de 24 horas, dictado por las normas de la prisión. El día de Ovidio comienza temprano, a las 6 de la mañana, con el sonido metálico de las puertas de seguridad abriéndose. Lejos quedaban los despertares en sábanas de seda y desayunos gourmet. Ahora, una ducha rápida y un desayuno básico marca el inicio de su jornada. De 8 a 11 de la mañana, Ovidio tiene acceso limitado a la biblioteca del 9º piso. Aquí, rodeado de libros, intenta mantener su mente activa y alejada de los recuerdos de su vida anterior. El almuerzo, servido a las 12 p.m., es una experiencia
experiencia solitaria. Como recluso de alto perfil, Ovidio come separado de la población general, bajo la atenta mirada de los guardias. La comida, una sombra de los banquetes a los que estaba acostumbrado, es funcional y poco apetitosa. De 2 a 4 de la tarde, si el clima lo permite, Ovidio tiene acceso a la cancha de baloncesto en la azotea, rodeado por altas paredes y alambradas. Ese espacio al aire libre es un recordatorio agridulce de la libertad perdida. A las 6 de la tarde, seguida de un periodo de tiempo libre en la celda, hasta el toque de queda a las 10 de la noche. Durante estas horas, Ovidio lucha contra el aislamiento y la tentación de sumirse en la desesperación. La adaptación a esta nueva realidad fue un desafío monumental para Ovidio, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida y la de muchos otros. Ahora se encuentra a merced de un sistema implacable. Para sobrevivir, tuvo que desarrollar nuevas estrategias. La lectura se convirtió en su escape principal. Ahora devora libros de la biblioteca, desde novelas hasta textos de historia y filosofía, buscando mantener su mente aguda y ocupada. También comenzó a practicar meditación, una habilidad que nunca había considerado necesaria en su vida anterior. Mantener la cordura en este ambiente restrictivo sin duda es una lucha diaria. Ovidio ahora solo se aferra a los recuerdos de su familia, especialmente de sus hijos, como un ancla emocional. Pero estos mismos recuerdos a menudo lo atormentan, recordándole todo lo que había perdido. Curiosamente, a pesar de las extremas medidas de seguridad, rumores persistentes sugieren que Ovidio aún mantiene cierto nivel de comunicación con el exterior. Las reglas para visitas familiares y de abogados son extremadamente estrictas. Cada encuentro se lleva a cabo en una sala vigilada, con guardias atentos a cada gesto y palabra. Los visitantes son sometidos a exhaustivos controles de seguridad, buscando evitar cualquier intento de pasar información o contrabando. Para Ovidio, acostumbrado a reuniones secretas y comunicaciones encubiertas, esta transparencia forzada es una tortura adicional. Las restricciones en la comunicación van más allá de las visitas físicas. Las llamadas telefónicas son monitoreadas y limitadas. El correo entrante y saliente es minuciosamente inspeccionado. Cada palabra escrita o hablada por Ovidio es analizada en busca de códigos o mensajes ocultos. El hombre que una vez controló un imperio de comunicaciones clandestinas, ahora lucha por mantener el más básico contacto con el exterior. A pesar de estas restricciones, persisten los rumores sobre los intentos de Ovidio de mantener el control del cártel desde prisión. ¿Son estos rumores fundados o simplemente especulaciones basadas en su infame apellido? Las autoridades permanecen en alerta máxima, conscientes de la astucia que caracteriza a la familia Guzmán. Mientras tanto, la sombra de El Chapo se cierne sobre la situación de Ovidio. Desde su propia celda en la prisión Eidex Florence, Joaquín Guzmán ha reaccionado con una mezcla de ira y preocupación al encarcelamiento de su hijo. Los intentos de comunicación entre padre e hijo son objeto de intensa vigilancia por parte de las autoridades de ambas prisiones. La influencia continua de El Chapo en el mundo del narcotráfico, incluso desde su confinamiento, es un tema de constante especulación. ¿Puede el patriarca de los Guzmán aún mover los hilos del cártel? Un día, durante una visita de su abogado, Ovidio recibió una noticia que sacudió su mundo. Un mensaje codificado, pasado ingeniosamente a través de los rigurosos controles de seguridad, reveló que el cártel de Sinaloa había sufrido importantes reveses. Territorios clave habían sido perdidos, alianzas se habían roto, el imperio que una vez controló estaba desmoronándose. Esta revelación puso a Ovidio en una encrucijada. Debía intentar reasumir el control, arriesgándose a nuevos cargos y a una sentencia más dura, o debía aceptar que su tiempo como líder del cártel había terminado. La respuesta llegó de una forma inesperada. Durante una llamada telefónica monitoreada con su madre, Ovidio utilizó un código previamente acordado para transmitir el mensaje claro: el ratón ha dejado el laberinto. Para aquellos que entendían el verdadero significado, era una señal de que Ovidio Guzmán estaba renunciando a su papel en el cártel. Esta decisión tuvo repercusiones inmediatas tanto dentro como fuera de la prisión. Los guardias notaron un cambio en el comportamiento de Ovidio. Parecía más relajado, más resignado a su situación. Mientras tanto, en las calles de Sinaloa se desataba una lucha de poder para llenar el vacío dejado por los Guzmán. El verdadero alcance de la influencia de Ovidio desde la prisión reveló ser mucho menor de lo que muchos habían especulado. Su decisión de alejarse del mundo del narcotráfico no solo marcó el fin de una era para el cártel de Sinaloa, sino también el inicio de una nueva etapa en la vida de Ovidio Guzmán.
A pesar de su aparente renuncia al mundo del narcotráfico, el instinto de supervivencia y libertad de Ovidio Guzmán no se había extinguido por completo. En las profundidades del Triángulo de Hierro, un plan audaz comenzó a tomar forma. El plan de fuga era ingenioso y recordaba la legendaria escapada de su padre. Ovidio había logrado, a través de una red de contactos cuidadosamente cultivada, establecer comunicación con cómplices tanto dentro como fuera de la prisión. El plan involucraba una combinación de tecnología de punta y viejas tácticas de distracción. Los detalles del plan eran meticulosos. Un dron miniatura, casi invisible, sería utilizado para entregar herramientas y mapas detallados del sistema de ventilación de la prisión. Mientras tanto, un guardia corrupto, atraído por una suma astronómica de dinero, acordó mirar hacia otro lado. En momentos cruciales, la ejecución del plan se puso en marcha durante una noche tormentosa. La tormenta serviría como camuflaje perfecto para el zumbido del dron y cualquier ruido generado por el escape. Ovidio, utilizando las herramientas suministradas, comenzó a trabajar en los barrotes de su ventana. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Justo cuando Ovidio estaba a punto de crear una abertura lo suficientemente grande para escapar, un guardia que realizaba una ronda no programada notó algo inusual. La alarma sonó y en cuestión de minutos, el Triángulo de Hierro se convirtió en un hervidero de actividad. El plan había fracasado espectacularmente. Ovidio fue rápidamente sometido y aislado. La investigación subsiguiente reveló la extensión de la conspiración, llevando a la detención del guardia corrupto y varios cómplices externos. Las repercusiones fueron inmediatas y severas. Las medidas de seguridad, ya draconianas, se intensificaron aún más. Se instalaron sensores de movimiento adicionales, se aumentaron las frecuencias de las rondas de guardias y se implementó un sistema de vigilancia por inteligencia artificial para analizar patrones de comportamiento sospechosos. Para Ovidio, las consecuencias fueron devastadoras. Fue sometido a un régimen de aislamiento aún más estricto. Sus privilegios, ya limitados, fueron prácticamente eliminados. Las visitas familiares se redujeron a lo mínimo y su acceso a la biblioteca y áreas recreativas fue severamente restringido. El impacto en la moral de Ovidio fue profundo. El fracaso del plan de fuga no solo había cerrado cualquier posibilidad de escape físico, sino que también parecía haber sellado su destino dentro del sistema penitenciario. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios y evaluaciones psicológicas. Los investigadores estaban decididos a descubrir cada detalle del plan y asegurarse de que no quedara ninguna vulnerabilidad en el sistema. En medio de este caos, Ovidio tuvo un momento de claridad. Recordó la historia de la fuga de 2012, cuando dos reclusos habían utilizado sábanas para escapar. Aunque habían sido recapturados, su hazaña había llevado a mejoras significativas en la seguridad. Ahora, irónicamente, el intento de fuga de Ovidio había tenido un efecto similar. Este pensamiento provocó una reflexión más profunda en Ovidio. ¿Había estado tan enfocado en escapar que había perdido de vista otras formas de libertad? ¿Existía la posibilidad de encontrar un propósito, incluso dentro de los confines del Triángulo de Hierro? Mientras Ovidio contemplaba estas preguntas, el mundo exterior seguía girando. El cártel de Sinaloa continuaba operando, adaptándose a la ausencia de los Guzmán. Las autoridades, ahora más vigilantes que nunca, observaban de cerca cualquier señal de actividad sospechosa. La historia de Ovidio Guzmán en el Triángulo de Hierro había dado otro giro dramático. El fracaso de su intento de fuga no solo había cambiado las condiciones de su encarcelamiento, sino también parecía estar cambiando algo fundamental dentro de él. El Triángulo de Hierro, que una vez pareció ser solo una parada temporal en su camino, ahora se perfilaba como el escenario de la batalla legal más importante de su vida. Los preparativos para el juicio comenzaron con una intensidad febril. El equipo legal de Ovidio, compuesto por algunos de los abogados más astutos y bien pagados del país, se reunía frecuentemente con él en la sala de visitas altamente vigilada. Cada encuentro era un recordatorio de las restricciones que ahora definían su vida, con guardias observando cada gesto y escuchando cada palabra. La estrategia de defensa se centraba en desafiar la legalidad de su extradición y cuestionar la validez de las pruebas obtenidas en México. Los abogados argumentaban que gran parte de la evidencia había sido obtenida de manera ilegal y que los derechos de Ovidio habían sido violados repetidamente durante su captura y traslado a Estados Unidos. Mientras tanto, la fiscalía preparaba un caso aparentemente irrefutable.
inconfundible. Tenían testimonios de exmiembros del cártel, registros financieros detallados y evidencia de la participación directa de Ovidio en el tráfico de fentanilo, la droga que ha devastado comunidades enteras en Estados Unidos. En medio de esta batalla legal, surgió la posibilidad de un acuerdo con la fiscalía. Los fiscales, ansiosos por obtener información sobre las operaciones del cártel de Sinaloa, ofrecieron a Ovidio una reducción significativa de su sentencia a cambio de su cooperación. Esta oferta planteó un dilema moral y estratégico para el hijo del Chapo. Ovidio se debatía internamente. Por un lado, la perspectiva de una sentencia reducida era tentadora. Podría significar la diferencia entre pasar el resto de su vida en prisión o tener la posibilidad de libertad en un futuro distante. Además, después de su fallido intento de fuga, sabía que sus opciones eran limitadas. Por otro lado, cooperar significaría traicionar no solo al cártel, sino también el legado de su padre y los principios con los que había crecido. El código de silencio, la omertá, del mundo del narcotráfico, estaba profundamente arraigado en él. Romperlo no solo pondría en peligro a su familia y asociados, sino que también destruiría su identidad y todo lo que había representado. Las presiones externas e internas se intensificaban. Desde el exterior, su familia le instaba a mantener silencio, recordándole las consecuencias que otros habían enfrentado por cooperar con las autoridades. Internamente, Ovidio luchaba con el peso de sus acciones pasadas y la posibilidad de un futuro diferente. Cada decisión tenía consecuencias de gran alcance. Cooperar podría proporcionar alivio legal, pero lo convertiría en un paria en el mundo que una vez dominó. Resistir mantendría su honor en el submundo criminal, pero casi garantizaría una vida entera tras las rejas. Después de noches de insomnio y días de intensa reflexión, Ovidio tomó su decisión. En una movida que sorprendió tanto a la fiscalía como a su propio equipo legal, optó por un camino intermedio. Decidió declararse culpable de algunos cargos menores, aceptando una sentencia considerable, pero se negó a proporcionar información sobre las operaciones actuales del cártel o implicar a otros miembros. Esta decisión fue un reflejo de la compleja realidad de Ovidio. No era una rendición total, ni una resistencia obstinada. Era un reconocimiento de su culpabilidad personal, mientras mantenía una lealtad silenciosa hacia su familia y asociados. La reacción a esa decisión fue mixta. La fiscalía, aunque frustrada por no obtener toda la información que deseaba, consideró una victoria parcial. El mundo del narcotráfico observó con una mezcla de respeto y cautela, incierto sobre las verdaderas motivaciones de Ovidio. Para Ovidio, esta decisión marcó el inicio de un nuevo capítulo. Mientras era conducido de vuelta a su celda en el Triángulo de Hierro, sabía que los días venideros serían diferentes. Ya no era el poderoso narcotraficante, ni el prisionero desesperado por escapar. Era un hombre enfrentando las consecuencias de sus acciones, buscando redefinir su lugar en el mundo que había cambiado drásticamente. En los meses siguientes a la decisión de Ovidio Guzmán, el cártel de Sinaloa experimentó una transformación radical. El vacío de poder dejado por los Guzmán desencadenó una lucha interna feroz. Nuevos líderes emergieron, algunos manteniendo las viejas tradiciones, otros adoptando tácticas más modernas y brutales. El mundo del narcotráfico, siempre en evolución, se adaptó rápidamente. Nuevas rutas, nuevas drogas y nuevas alianzas surgieron. El fentanilo, otrora especialidad de los Guzmán, se convirtió en un mercado aún más disputado y letal. Mientras tanto, en su celda del Triángulo de Hierro, su estado mental oscila entre el arrepentimiento por las vidas destruidas por su negocio y la justificación de sus acciones como parte de un sistema más grande que él. El futuro de Ovidio parece aún incierto. ¿Pasará el resto de sus días tras las rejas o existía la posibilidad de una vida después de la prisión? Y si algún día sale, ¿qué mundo le esperará? El apellido Guzmán ahora cargaba un peso diferente. Para algunos, sigue siendo un símbolo de desafío y astucia criminal. Para otros, representa la caída inevitable de quienes desafían la ley. Las generaciones futuras de la familia Guzmán, sin duda, enfrentarán decisiones cruciales. ¿Continuarán el legado familiar en el mundo del crimen o buscarán redefinir su identidad lejos del narcotráfico? La percepción pública del mito del narco también ha estado cambiando. Las series de televisión y los narcocorridos que alguna vez glorificaron a figuras como el Chapo
Chapo, ahora comienzan a mostrar las consecuencias devastadoras de sus acciones. Mientras Ovidio mira por la estrecha ventana de su celda, ¿será recordado como el último de una dinastía criminal o como el principio del fin de una era sangrienta en la historia del narcotráfico? El legado de los Guzmán, forjado en poder y violencia, ahora se enfrenta a un callejón sin salida. Y mientras el sol se pone sobre el Triángulo de Hierro, el mundo espera para ver cómo se escribirá la última página de esta historia.